Déjame revelarte un secreto que pocos conocen, un poder que ha estado al alcance de todos, pero que solo unos cuantos han sabido aprovechar. Un poder que no pertenece a este mundo, pero que tiene la capacidad de transformar realidades, derribar murallas y abrir caminos donde solo había imposibles. Este poder es la palabra de Dios. No es solo un libro antiguo, ni un conjunto de escritos religiosos. Es un arma espiritual, un manantial de vida, una llave que abre las puertas del cielo y desata bendiciones inimaginables. Pero hay un problema. La mayoría de las personas la subestiman, la ignoran o no saben cómo usarla. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Pero si es tan poderosa, ¿por qué tantos creyentes siguen atrapados en el miedo, la duda y la desesperanza? ¿Cuál es el secreto que desbloquea su verdadero poder? En los próximos minutos te guiaré a través de los misterios ocultos en la Escritura, revelándote cómo la palabra de Dios puede convertirse en la herramienta más poderosa en tu vida. No importa cuán grande sea la tormenta que enfrentas, cuando aprendes a activar este poder, todo cambia. Antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios la frase «Paz en Cristo». Esto no es solo un comentario, es un acto de fe. Es una declaración de que estás listo para recibir esta revelación y permitir que la palabra de Dios obre en tu vida. Además, cuando das me gusta a este video, estás ayudando a que más personas descubran este mensaje transformador. YouTube lo mostrará a otros que lo necesitan y juntos estaremos difundiendo la palabra de Dios a más corazones sedientos de verdad. Hoy aprenderás algo que puede cambiar tu destino para siempre. Y quiero advertirte algo. La penúltima enseñanza de este video contiene una clave que podría desbloquear una bendición en tu vida. No te la pierdas. Ahora, abre tu mente, abre tu corazón y prepárate para descubrir el poder secreto de la palabra de Dios. 1. La palabra que creó el universo. Desde el principio de los tiempos, la palabra de Dios ha sido el eje central de toda la creación. No fue con materiales físicos ni con herramientas humanas que el universo fue formado. No hubo manos que moldearan las montañas, ni dedos que trazaran los ríos. Fue la voz de Dios la que trajo todo a la existencia. En el libro de Génesis está escrito que Dios dijo, «Sea la luz», y la luz fue hecha. Cada elemento del mundo que conocemos fue pronunciado antes de ser visto. La palabra de Dios tiene un poder creativo que trasciende cualquier otra fuerza en el universo. Imagina por un momento lo que esto significa. Si la palabra de Dios fue capaz de crear el cielo y la tierra, el sol y la luna, los mares y las estrellas, ¿cuánto más puede hacer en tu vida? Si un simple mandato de su voz fue suficiente para que el caos primitivo se convirtiera en orden, ¿qué podrá hacer en medio de tu confusión, tus problemas y tus luchas diarias? Muchas veces vivimos como si su palabra fuera un simple libro con historias del pasado, pero olvidamos que sigue siendo la misma fuerza que lo transforma todo. La Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Esto significa que no hay poder humano ni circunstancia que pueda invalidarla. Cuando Dios habla, lo imposible se vuelve posible. Cuando su palabra es liberada, el mundo entero responde. Pero aquí está el secreto que muchos ignoran. Dios no solo habló en el pasado. Su palabra sigue activa hoy y sigue teniendo el mismo poder de creación. Lo que Él dijo sigue en pie. Las promesas que dejó en su palabra no han caducado. Siguen esperando a aquellos que crean en ellas y las tomen como suyas. Tal vez te han dicho que tu vida no tiene solución.
Tal vez el enemigo ha puesto en tu mente la mentira de que tu destino es sufrir, que no hay forma de salir de la situación en la que te encuentras. Pero quiero recordarte algo. La misma voz que dijo sea la luz sigue resonando en el universo. Y si su palabra tiene poder para cambiar el curso de la historia, también tiene poder para cambiar tu historia. A lo largo de la Biblia encontramos momentos en los que Dios usa su palabra para transformar realidades. En el libro de los Salmos está escrito que Dios envió su palabra y sanó a los enfermos. Cuando Jesús caminó en la tierra, con solo pronunciar palabras, restauraba cuerpos, calmaba tormentas y liberaba a los cautivos. No había límites para el poder de su voz. Con solo decir levántate y anda, los paralíticos se ponían de pie. Con solo decir alza tu lecho y vete a casa, la enfermedad desaparecía. Con solo decir calla, enmudece, las tempestades obedecían. Esto nos muestra algo asombroso. La palabra de Dios no solo creó el mundo, sino que sigue teniendo el poder de restaurarlo. Y si esa palabra fue suficiente para hacer todo lo que existe, entonces también es suficiente para transformar tu vida. La pregunta es, ¿estás dispuesto a creerlo? Hoy en día, muchas personas están buscando soluciones en lugares equivocados. Buscan respuestas en consejos humanos, en filosofías pasajeras, en teorías modernas que solo llenan la mente, pero no el corazón. Sin embargo, la verdadera respuesta siempre ha estado en el mismo lugar. La palabra de Dios ha sido y seguirá siendo la fuente inagotable de poder y transformación. Cuando tomas la palabra de Dios y la haces parte de tu vida, cuando dejas que sus verdades sean más grandes que tus dudas y miedos, comienzas a ver cambios. No porque sea un libro mágico, sino porque es la voz de Dios hablándote directamente. Si en el principio su palabra tuvo la autoridad para crear los cielos y la tierra, imagina lo que puede hacer en tu vida si la recibes con fe. Dios no ha dejado de hablar. Su palabra sigue viva y sigue esperando corazones dispuestos a recibirla. La pregunta es, ¿dejarás que su voz transforme tu mundo? ¿Permitirás que su palabra cree en ti una nueva realidad? No importa lo que estés viviendo en este momento, no importa cuán oscuro parezca el camino, si permites que la palabra de Dios entre en tu vida, verás su poder manifestarse de maneras que jamás imaginaste. Este es solo el comienzo de este viaje en el poder secreto de la palabra de Dios. Lo que hemos visto hasta ahora es solo la primera clave. En el próximo punto veremos cómo esta palabra no solo transforma el mundo exterior, sino que tiene el poder de cambiar el corazón y el destino de aquellos que se aferran a ella con fe. 2. La palabra que transforma corazones. Desde el principio, la humanidad ha luchado con la dureza del corazón. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo el pecado, la duda y la incredulidad han separado al hombre de Dios. Pero también vemos algo maravilloso. La palabra de Dios tiene el poder de transformar los corazones más endurecidos, de restaurar las almas más heridas y de renovar las mentes más confundidas. Cuando Dios hablaba a su pueblo en el Antiguo Testamento, no lo hacía solo para dar leyes y mandamientos. Su intención siempre fue traer transformación, llevar a su pueblo a una vida de plenitud y comunión con Él. Pero había un problema. Aunque Dios hablaba, muchos no escuchaban. Sus corazones estaban endurecidos, sus mentes cerradas, sus oídos bloqueados. Y esto los llevó a perderse en caminos de destrucción. En el libro de Ezequiel, Dios hace una promesa increíble. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Aquí vemos uno de los mayores misterios del poder de la palabra de Dios. No solo cambia lo que está afuera,
también transforma lo que está dentro. Tal vez en este momento sientes que tu corazón está lleno de heridas, de resentimiento, de miedo. Tal vez hay cosas en tu vida que has intentado cambiar por tu cuenta, pero nada ha funcionado. Y es que la verdadera transformación no ocurre por esfuerzo humano, sino cuando la palabra de Dios penetra el corazón y comienza a obrar desde adentro. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que cuando escuchas la palabra, tu corazón empieza a ser trabajado. Es como una semilla que se planta en la tierra. Al principio no parece haber cambios. Todo se ve igual en la superficie. Pero en lo profundo, algo está ocurriendo. Esa semilla está tomando vida, está echando raíces, está preparándose para dar fruto. Jesús contó una parábola sobre esto. Habló de un sembrador que salió a sembrar semillas. Algunas cayeron junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregales, donde no había mucha tierra, y aunque brotaron rápido, se secaron porque no tenían raíces. Otras cayeron entre espinos que las ahogaron. Pero algunas cayeron en buena tierra, y esas dieron fruto abundante. Esa parábola no es solo una historia, es una revelación profunda sobre cómo la palabra de Dios actúa en nuestras vidas. La semilla es la palabra, pero el resultado no depende de la semilla, sino del terreno donde cae. Si tu corazón es como un camino endurecido, la palabra no podrá penetrar. Si es como una tierra llena de piedras, tal vez la recibas con alegría, pero cuando vengan las pruebas, la perderás. Si es como un terreno lleno de espinos, las preocupaciones del mundo ahogarán su efecto. Pero si tu corazón es tierra fértil, si te abres a la palabra de Dios y permites que haga su obra en ti, verás frutos en tu vida como nunca antes. Frutos de paz, de gozo, de transformación. Verás cambios que no puedes explicar, porque no serán obra tuya, sino del poder de Dios actuando en ti. Piensa en los grandes hombres y mujeres de la Biblia. Moisés fue transformado de un hombre inseguro a un líder que liberó a todo un pueblo. David pasó de ser un pastor despreciado a un rey conforme al corazón de Dios. Pablo, que perseguía a los cristianos, fue convertido en el mayor predicador del Evangelio. Ninguno de ellos cambió por sí mismo. Todos fueron transformados por el poder de la palabra de Dios. Tal vez te has preguntado cómo puedes experimentar esta transformación en tu propia vida. La clave está en la constancia. No basta con escuchar la palabra una vez y olvidarla. Así como el alimento físico nutre el cuerpo, la palabra de Dios es el alimento espiritual que fortalece el alma. Cuanto más la recibas, más crecerá su efecto en ti. La Biblia compara la palabra con un martillo que quebranta la piedra. Esto significa que incluso los corazones más duros pueden ser transformados si se exponen continuamente a su poder. Puede que al principio no notes cambios, pero cada vez que te acercas a la palabra, Dios está obrando. Cada versículo que lees, cada mensaje que escuchas, cada enseñanza que recibes es un golpe más que rompe las cadenas, que derrumba las fortalezas, que abre un nuevo camino en tu interior. Si sientes que hay cosas en tu vida que aún no han cambiado, no te desesperes. Sigue sembrando la palabra en tu corazón. Sigue buscando a Dios a través de su mensaje. El poder secreto de la palabra de Dios es que no solo informa, sino que transforma. No solo habla, sino que actúa. No solo ilumina, sino que renueva. En el próximo punto veremos cómo esta transformación no es solo personal, sino que tiene el poder de impactar a las personas a nuestro alrededor. Porque cuando la palabra de Dios obra en alguien, esa persona se convierte en un canal de bendición para otros. ¿Estás listo para descubrirlo? 3. La palabra que cambia destinos.
La historia de la humanidad está llena de personas cuyo destino parecía estar sellado por el fracaso, el sufrimiento o la desesperanza. Hombres y mujeres atrapados en vidas sin propósito, en caminos de destrucción o en situaciones que parecían no tener salida. Pero hay algo que cambió su historia para siempre: el poder de la palabra de Dios. Desde el principio, Dios ha hablado para cambiar destinos. Cuando llamó a Abraham, este era solo un hombre común en medio de un pueblo pagano. No había nada especial en él a los ojos del mundo. Sin embargo, Dios le dio una promesa, una palabra, y esa palabra lo transformó en el padre de una gran nación. Cuando Dios le dijo: «Sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré», en ese instante su destino cambió para siempre. Lo mismo sucedió con José. Era un joven con grandes sueños, pero fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Todo parecía indicar que su destino era sufrir y morir en el olvido. Pero la palabra de Dios estaba sobre él. Aunque las circunstancias eran adversas, Dios había declarado algo diferente sobre su vida. Y en el momento señalado, la palabra de Dios se cumplió, y José pasó de la prisión al palacio, de la esclavitud al gobierno, del dolor a la gloria. Este patrón se repite una y otra vez en la Biblia. Dios toma a personas que el mundo desprecia, que parecen destinadas al fracaso, y cambia su historia con su palabra. Cuando Jesús caminó por la tierra, lo hizo proclamando palabras de vida que transformaban a los que las escuchaban. A un pescador común como Pedro le dijo: «Sígueme, y te haré pescador de hombres». Y esas palabras lo convirtieron en un líder que impactaría el mundo. A una mujer samaritana rechazada por la sociedad le dijo: «Si bebes del agua que yo te doy, nunca más tendrás sed», y su vida entera cambió en un instante. Esto nos enseña algo poderoso. El destino de una persona no está determinado por sus circunstancias, sino por lo que Dios ha dicho sobre ella. Tal vez has creído que tu vida siempre será igual, que no hay forma de cambiar tu situación, que estás atrapado en un ciclo de problemas sin salida. Pero quiero que recuerdes esto: Dios tiene la última palabra sobre tu vida. En el libro de Jeremías, Dios dice: «Porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza». Estas palabras no fueron solo para el pueblo de Israel en ese tiempo. Son palabras vivas que siguen vigentes hoy. Dios tiene un propósito para ti, una historia que aún no ha terminado, un futuro lleno de esperanza. Sin embargo, hay algo que muchos no comprenden. La palabra de Dios no cambia destinos por sí sola. Necesita ser creída, recibida y declarada con fe. Jesús dijo que todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo recibiremos. Esto significa que la palabra de Dios es como una semilla poderosa, pero necesita tierra fértil para dar fruto. Muchos han escuchado promesas de Dios, pero no han visto cambios en sus vidas porque han permitido que la duda y el temor las roben. Pero aquellos que han creído en la palabra, aquellos que la han tomado como verdad absoluta, han visto sus vidas transformadas. Un claro ejemplo de esto es el centurión romano que se acercó a Jesús pidiendo sanidad para su siervo. No le pidió que fuera a su casa, no buscó señales espectaculares, solo dijo: «Di la palabra y mi siervo sanará». Y Jesús quedó maravillado por su fe. En ese mismo instante, la sanidad ocurrió. Si la palabra de Dios tiene el poder de cambiar el destino de un hombre enfermo, de un esclavo encarcelado, de un pescador sin propósito, también tiene el poder de cambiar tu destino. No importa lo
que hayas vivido hasta hoy. No importa cuán grande sea tu dolor, tu fracaso o tu error, si te aferras a la palabra de Dios, si la crees y la declaras sobre tu vida, verás su poder manifestarse de formas que jamás imaginaste. Tal vez te has preguntado por qué algunos parecen experimentar milagros y otros no. La respuesta está en la fe. La palabra de Dios es como un río poderoso que siempre está fluyendo, pero solo aquellos que se sumergen en él pueden experimentar su frescura y vida. Si te quedas en la orilla mirando desde lejos, nunca verás su impacto. Hoy es el día de dar un paso de fe. Es el día de creer que tu destino no está sellado por tu pasado, sino por la palabra de Dios. Es el día de declarar sobre tu vida las promesas de Dios y caminar en la certeza de que lo que Él ha dicho se cumplirá. En el próximo punto veremos cómo la palabra de Dios no solo cambia destinos individuales, sino que tiene el poder de transformar generaciones enteras. Porque cuando una persona se aferra a la palabra, el impacto no se detiene en su vida, sino que se extiende a su familia, a su descendencia y a todo su entorno. ¿Estás listo para descubrirlo? 4. La palabra que transforma generaciones. A lo largo de la historia bíblica vemos cómo la palabra de Dios no solo cambia a individuos, sino que tiene el poder de transformar familias enteras, ciudades y hasta naciones. Cuando Dios habla, su voz no se limita a una sola persona. Su palabra es como una semilla que cuando cae en tierra fértil, da fruto en abundancia, no solo en la vida de quien la recibe, sino en la de sus hijos, sus nietos y todas las generaciones que vendrán después. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la vida de Abraham. Dios le dio una promesa: haré de ti una gran nación, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ese momento, Abraham no tenía hijos. Su esposa Sara era estéril y humanamente parecía imposible que esa promesa se cumpliera. Pero Dios no se basa en las circunstancias humanas. Lo que Él declara tiene poder para cambiar cualquier realidad. Abraham decidió creer en la palabra de Dios y por su fe, no solo su vida fue transformada, sino que toda su descendencia fue marcada para siempre. De él nació una nación, y a través de esa nación vino Jesucristo, el Salvador del mundo. Lo que comenzó como una promesa personal terminó afectando a la humanidad entera. Esto nos enseña que cuando una persona recibe la palabra de Dios con fe y la obedece, su impacto no se detiene en su propia vida. Se extiende a sus hijos, a sus nietos y a todas las generaciones que vendrán después. La Biblia nos da otro ejemplo poderoso en la historia de Rahab. Era una mujer que vivía en la ciudad de Jericó, en una sociedad corrupta y alejada de Dios. Según la lógica humana, su destino parecía estar marcado por su pasado y su entorno. Sin embargo, cuando escuchó sobre el Dios de Israel y su poder, decidió creer en su palabra y actuar en consecuencia. Cuando los espías israelitas llegaron a Jericó, ella los escondió y les dijo: «He oído cómo el Señor ha secado el mar Rojo y ha dado victorias a su pueblo. Yo sé que vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra». Esta declaración de fe cambió su destino. Cuando Jericó fue destruida, Rahab y su familia fueron los únicos que sobrevivieron. Pero lo más asombroso es que ella se convirtió en parte del linaje de Jesús. Su fe en la palabra de Dios no solo la salvó a ella, sino que la hizo parte de la historia más grande jamás contada. Estos ejemplos nos muestran una verdad poderosa. Cuando tomas la palabra de Dios en serio, tu fe puede cambiar el destino de toda tu familia. Tal vez en este momento te preocupas por tus hijos, por tu hogar, por tus seres queridos que aún no conocen a Dios.
Quizás has visto cómo el mundo arrastra a muchos a la desesperanza, la confusión y el pecado. Pero quiero decirte algo. Tienes en tus manos la herramienta más poderosa para cambiar el destino de tu familia. La Biblia dice que si instruimos a un niño en el camino del Señor, aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Esto significa que cada semilla de la palabra que siembras en la vida de tus hijos, de tus seres queridos, tendrá un impacto eterno. Muchos padres hoy en día están preocupados porque ven a sus hijos alejándose de Dios. Ven que las nuevas generaciones están cada vez más influenciadas por ideologías, modas y filosofías contrarias a la fe. Pero en medio de este caos hay esperanza. La palabra de Dios sigue siendo la única verdad capaz de romper cadenas, restaurar vidas y traer luz en medio de la oscuridad. Dios hizo una promesa a su pueblo en el libro de Isaías: mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, desde ahora y para siempre. Esto significa que cuando te aferras a la palabra de Dios y la haces parte de tu vida, no solo estás asegurando tu propia bendición, sino que estás estableciendo un legado espiritual para tus generaciones. No subestimes el impacto que tiene cada oración que haces por tu familia. No menosprecies el poder de cada versículo que declaras sobre tu hogar. No pienses que tus esfuerzos por enseñar la palabra a tus hijos son en vano. Cada semilla sembrada dará fruto a su tiempo. A veces parece que los resultados tardan en llegar. Puede que hoy no veas cambios inmediatos, pero la palabra de Dios es como una semilla que, aunque no la veas crecer de inmediato, en el tiempo perfecto dará fruto en abundancia. La historia de la Biblia está llena de generaciones que fueron transformadas porque alguien en su familia decidió creer en la palabra de Dios. La fe de una sola persona puede cambiar el destino de toda su descendencia. Hoy quiero animarte a hacer algo. Declara la palabra de Dios sobre tu familia. No importa lo que veas con tus ojos naturales, no importa cuán difícil parezca la situación, aférrate a lo que Dios ha dicho y sigue sembrando la verdad en tu hogar. La palabra de Dios tiene el poder de transformar generaciones enteras. No solo cambió la vida de Abraham, Rahab y tantos otros, también puede cambiar la tuya y la de tu descendencia. En el próximo punto veremos cómo la palabra de Dios no solo cambia vidas y familias, sino que también tiene el poder de derribar fortalezas espirituales y vencer al enemigo. Hay una guerra espiritual en marcha, y aquellos que conocen el poder de la palabra tienen la victoria asegurada. ¿Estás listo para descubrirlo? 5. La palabra que derrota al enemigo. Desde el principio de los tiempos, la batalla entre la luz y la oscuridad ha sido evidente. El enemigo siempre ha intentado robar, matar y destruir todo lo que Dios ha creado. Sin embargo, Dios nos ha dado un arma poderosa para resistir y vencer su palabra. Cuando miramos la historia de la humanidad, vemos que el enemigo ha usado la mentira como su principal estrategia para engañar y destruir. Desde el huerto del Edén, cuando engañó a Eva con palabras torcidas, hasta el día de hoy, Satanás sigue operando de la misma manera. Pero hay algo que él no puede resistir: la palabra de Dios declarada con autoridad y fe. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la vida de Jesús. Cuando fue llevado al desierto para ser tentado, el diablo intentó hacerlo caer en 3 ocasiones, pero Jesús no respondió con fuerza física ni con argumentos humanos. Cada vez que el enemigo lo atacó, Jesús respondió con la palabra de Dios. Está escrito: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está escrito:
No tentarás al Señor tu Dios. Está escrito: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Con cada declaración, Jesús estaba usando la palabra como una espada, derrotando al enemigo sin necesidad de pelear en lo natural. Esto nos enseña una lección clave. La mayor arma en la guerra espiritual no es nuestra fuerza, sino la palabra de Dios. La Biblia dice en Efesios que debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra es nuestra arma de ataque. No solo nos protege, sino que nos da la victoria en cualquier batalla. Tal vez, en este momento, sientes que el enemigo ha estado atacando tu vida con pensamientos de miedo, de ansiedad, de derrota. Quizás ha intentado debilitar tu fe, hacerte creer que Dios no está contigo o que nunca verás el cumplimiento de sus promesas. Pero quiero recordarte algo. El enemigo no puede resistir la palabra de Dios. Si Él te dice que no vales nada, la palabra de Dios dice que eres hijo de Dios, linaje escogido, nación santa. Si Él te dice que nunca serás libre, la palabra dice que a quien el Hijo hace libre es verdaderamente libre. Si Él te dice que Dios te ha abandonado, la palabra declara que Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. El enemigo quiere llenarte de dudas porque sabe que si crees en la palabra de Dios, su poder en tu vida será destruido. Cuando declaras la verdad de Dios, las mentiras del diablo pierden su efecto. Cuando te aferras a la Escritura, las tinieblas se disipan. La Biblia dice que la palabra de Dios es como fuego y como un martillo que quebranta la roca. Esto significa que no hay fortaleza del enemigo que pueda resistir su poder. No importa cuán grandes sean los obstáculos que enfrentes, cuando usas la palabra de Dios, los muros caen, las cadenas se rompen, las puertas cerradas se abren. Un ejemplo poderoso de esto lo vemos en la historia de Josué y el muro de Jericó. Dios les dio una instrucción clara: rodear la ciudad durante 7 días y al final levantar un gran grito. No usaron espadas ni armas, solo obedecieron la palabra de Dios y los muros cayeron. Esto nos muestra que cuando obedecemos la palabra de Dios y la declaramos en nuestra vida, cualquier obstáculo que el enemigo haya puesto en nuestro camino debe derrumbarse. Tal vez en este momento hay muros en tu vida, muros de enfermedad, de miedo, de escasez, de angustia, pero Dios te dice hoy que su palabra tiene el poder de hacerlos caer. No necesitas pelear con tus fuerzas, solo necesitas creer, declarar y actuar conforme a lo que Dios ha dicho. Muchos cristianos viven derrotados porque han olvidado usar su arma más poderosa. Se conforman con luchar con su propia inteligencia, con su propia estrategia, cuando la verdadera victoria está en la palabra de Dios. Es tiempo de levantar la espada. Es tiempo de declarar la palabra con fe. Es tiempo de usar la verdad de Dios como un escudo contra toda mentira del enemigo. La Biblia dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada. Esto significa que cada vez que declaras la Escritura sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus circunstancias, algo poderoso ocurre en el mundo espiritual. No permitas que el enemigo te robe la victoria. No creas sus mentiras. Aférrate a la palabra de Dios y verás cómo los muros caen. Las cadenas se rompen y la gloria de Dios se manifiesta en tu vida. En el próximo punto, veremos cómo la palabra de Dios no solo nos da la victoria sobre el enemigo, sino que también tiene el poder de traer sanidad y restauración a nuestra vida. Dios no solo quiere que seas libre, sino que vivas en plenitud, en paz y en gozo. ¿Estás listo para descubrirlo? C6. La palabra que sana y restaura.
A lo largo de la historia bíblica hemos visto que el poder de Dios no solo se manifiesta en grandes milagros, en la derrota de enemigos o en la transformación de corazones. Su palabra también tiene el poder de sanar y restaurar lo que ha sido herido, roto o perdido. Vivimos en un mundo donde la enfermedad, el sufrimiento y el dolor son parte de la realidad de muchas personas. Hay quienes cargan con enfermedades físicas, otros con heridas emocionales y otros con una angustia en el alma que parece imposible de aliviar. Pero la Biblia nos revela algo extraordinario. La palabra de Dios tiene poder para sanar completamente el cuerpo, la mente y el espíritu. El Salmo 107:20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Aquí vemos un principio clave. Dios no solo sana con su toque, sino también con su palabra. En la Biblia encontramos numerosos casos donde la palabra de Dios trajo sanidad inmediata. Uno de los más impactantes es el del centurión romano que se acercó a Jesús y le pidió sanidad para su siervo. Este hombre entendió algo que muchos no comprendían. El poder de la palabra de Dios es suficiente para obrar milagros, aún sin necesidad de contacto físico. Jesús le dijo que iría a su casa a sanar al siervo, pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero solo di la palabra y mi siervo sanará. Jesús quedó maravillado por la fe de este hombre y en ese mismo instante el siervo fue sanado. Esto nos enseña que la palabra de Dios no solo es verdad, es poder en acción. No importa cuán grave sea la enfermedad o cuán profundo sea el dolor, cuando Dios habla, todo cambia. Si en este momento estás luchando con alguna enfermedad, quiero recordarte algo. Dios sigue sanando hoy. Su palabra no ha perdido su poder. Así como sanó en el pasado, también puede hacerlo en tu vida. Pero aquí está la clave. Debes creer y declarar su palabra sobre tu cuerpo y tu situación. La Biblia dice en Isaías 53:5, por sus heridas fuimos sanados. Esta no es solo una frase bonita, es una verdad espiritual. Cuando Jesús murió en la cruz, llevó sobre sí todas nuestras enfermedades y dolores. Su sacrificio no solo nos dio salvación, sino también acceso a la sanidad divina. Hay personas que han vivido con enfermedades por años, creyendo que es su destino sufrir. Pero Dios dice en su palabra que su voluntad es que vivamos en salud y plenitud. Claro, esto no significa que no enfrentaremos pruebas, pero sí significa que tenemos acceso a un poder que trasciende cualquier diagnóstico médico. Dios puede sanar lo que los doctores no pueden, pero su sanidad no se limita al cuerpo. También hay corazones rotos que necesitan restauración. Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón. Has pasado por momentos difíciles. Quizás alguien te ha herido, has sido traicionado o has experimentado un dolor emocional tan fuerte que sientes que nunca podrás ser restaurado. Pero quiero decirte algo. Dios tiene el poder de sanar tu corazón. Hay heridas que el tiempo no puede curar, pero su palabra sí. Cuando te sumerges en la verdad de Dios, cuando permites que sus promesas llenen tu mente y corazón, comienzas a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchas personas buscan sanidad en el lugar equivocado. Buscan consuelo en cosas pasajeras, en distracciones, en consejos humanos. Pero la verdadera restauración solo viene cuando dejamos que la palabra de Dios haga su obra en lo más profundo de nuestro ser. David dijo en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Aquí vemos que la presencia de Dios, manifestada a través de su palabra, trae descanso, paz
y restauración. Tal vez has sentido que tu alma está cansada, agotada por las luchas de la vida, pero Dios quiere restaurarte. Su palabra es como un bálsamo que sana las heridas más profundas. Si hoy necesitas sanidad, no importa si es física, emocional o espiritual, quiero que hagas algo. Declara la palabra de Dios sobre tu vida. No dejes que el enemigo te convenza de que el dolor es permanente. La palabra tiene poder para sanar, restaurar y renovar. Dios envió su palabra y sanó a su pueblo en el pasado y sigue haciéndolo hoy. Lo que Él ha prometido sigue vigente. Su poder no ha cambiado, su amor no ha disminuido. En el próximo punto veremos cómo la palabra de Dios también nos da dirección y propósito en la vida. Porque no solo estamos llamados a ser sanados, sino también a caminar en el propósito divino que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. ¿Estás listo para descubrirlo? La 7. La palabra que guía y da propósito. Uno de los mayores desafíos que enfrenta el ser humano es la incertidumbre sobre el futuro. Muchas personas viven sin un sentido claro de dirección, sin saber cuál es su propósito en la vida. Se levantan cada día preguntándose cuál es su razón de existir, luchando con dudas sobre hacia dónde deben ir o qué decisiones tomar. Pero la Biblia nos enseña algo poderoso. La palabra de Dios es la brújula que nos guía y nos lleva al destino que Él ha preparado para nosotros. En el Salmo 119, 105 está escrito: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto significa que la palabra de Dios es luz en medio de la oscuridad, es dirección en medio de la confusión, es la respuesta en medio de la incertidumbre. Cuando no sabemos qué hacer, cuando nos encontramos en momentos de decisión, cuando sentimos que hemos perdido el rumbo, la clave para encontrar el camino correcto está en la Escritura. Dios siempre ha guiado a su pueblo a través de su palabra. En el Antiguo Testamento, cuando los israelitas vagaban por el desierto, Dios los dirigía con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Esta era la manifestación visible de su presencia, asegurando que nunca caminaran solos. Hoy esa misma guía está disponible para nosotros a través de su palabra. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la historia de Moisés. Cuando Dios lo llamó para liberar a Israel de Egipto, él no tenía idea de cómo hacerlo. Se sentía inseguro, incapaz y sin dirección. Pero Dios le dio una palabra clara: Ve, porque yo estaré contigo. Esa simple frase cambió la vida de Moisés para siempre. Ya no caminó en su propia fuerza ni en su propio entendimiento, sino bajo la guía directa de Dios. La palabra de Dios lo transformó de un hombre inseguro a un líder que liberó a toda una nación. Hoy en día, muchas personas viven en un estado de confusión constante porque buscan dirección en lugares equivocados. Se apoyan en su propia sabiduría, en consejos humanos, en filosofías pasajeras. Pero la única fuente de dirección infalible es la palabra de Dios. Proverbios 3, 5, 6 dice: Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto significa que cuando nos rendimos a la guía de Dios, cuando hacemos de su palabra nuestra fuente de dirección, Él se encarga de abrir los caminos correctos y cerrar los equivocados. El problema es que muchas veces queremos que Dios nos hable de forma audible, que nos dé señales extraordinarias, que nos muestre el futuro con claridad absoluta. Pero la realidad es que Él ya nos ha dado todo lo que necesitamos en su palabra. Jesús dijo: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
Esto significa que si realmente queremos ser guiados por Dios, debemos aprender a escuchar su voz en las Escrituras y obedecer lo que Él nos dice. Un gran ejemplo de cómo la palabra de Dios nos guía es la historia de Josué. Cuando Moisés murió, Josué quedó al frente de todo el pueblo de Israel, con la enorme responsabilidad de llevarlos a la tierra prometida. Naturalmente, sintió temor e incertidumbre. Pero Dios le dio una instrucción clara. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Dios no le dio un mapa detallado, no le mostró cada paso del viaje, solo le dio una clave. Si permaneces en mi palabra y obedeces mis mandatos, prosperarás y tendrás éxito. Esto es lo mismo que Dios nos dice hoy. Si queremos encontrar dirección en la vida, si queremos tomar decisiones acertadas, si queremos vivir con propósito, la clave está en aferrarnos a la palabra de Dios y obedecerla. Tal vez en este momento te encuentras en una encrucijada. Tal vez estás buscando respuestas sobre tu futuro, sobre tu familia, sobre tu llamado. Quiero animarte a hacer algo. Busca en la palabra de Dios. Sumérgete en ella. Deja que sea la luz que ilumine tu camino. No necesitas tener todas las respuestas hoy. No necesitas ver todo el panorama completo. Solo necesitas confiar en lo que Dios ha dicho. Él es fiel, y si te aferras a su palabra, te llevará exactamente al lugar donde debes estar. En el próximo punto, veremos cómo la palabra de Dios no solo nos da dirección, sino que también nos llena de poder para vencer cualquier adversidad. Porque cuando vivimos conforme a la Escritura, nuestra vida se convierte en una manifestación del poder sobrenatural de Dios. ¿Estás listo para descubrirlo? 8. La palabra que nos llena de poder. Muchos creyentes viven con una fe débil, sin experimentar el poder de Dios en su vida diaria. Se preguntan por qué algunos parecen caminar en autoridad espiritual mientras ellos siguen luchando con las mismas dificultades. La respuesta a esta diferencia está en un principio que pocos han comprendido. El poder de Dios se manifiesta en aquellos que toman su palabra como una verdad absoluta y la aplican con fe. La Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Esto significa que no es un libro pasivo, no es una colección de historias antiguas sin relevancia. Es una fuerza activa que transforma, libera y desata el poder de Dios en la vida de aquellos que creen. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, vemos que los hombres y mujeres que lograron grandes cosas para Dios no eran especiales por sí mismos, sino porque confiaron en la palabra y actuaron conforme a ella. Cada vez que alguien tomó la palabra de Dios en serio, el poder del cielo se manifestó en la tierra. Un ejemplo claro de esto es Elías. En un tiempo de gran idolatría en Israel, él declaró con autoridad una palabra de parte de Dios: no lloverá en esta tierra, sino por mi palabra. Durante 3 años no cayó ni una sola gota de agua. Luego, cuando llegó el tiempo de la restauración, Elías oró conforme a la palabra y el cielo se abrió. Lo mismo ocurrió con Pedro cuando Jesús lo llamó a caminar sobre las aguas. Pedro no caminó sobre el agua, caminó sobre la palabra que Jesús le dio. Cuando Jesús dijo ven, esa palabra contenía el poder necesario para sostenerlo en lo imposible. Pero en el momento en que Pedro quitó su mirada de la palabra y la puso en las olas, comenzó a hundirse. Aquí hay una lección profunda.
Cuando creemos y actuamos conforme a la palabra de Dios, su poder se manifiesta en nuestra vida. Pero cuando permitimos que la duda y el temor nos desvíen, perdemos esa conexión con lo sobrenatural. La razón por la que muchos cristianos no experimentan el poder de Dios no es porque Él haya cambiado, sino porque han dejado de creer y declarar su palabra con fe. Dios actúa en aquellos que se atreven a creerle por encima de las circunstancias. Jesús dijo en Juan 15:7, «Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho». Este es un principio clave. La palabra de Dios en nuestra vida no solo nos transforma, sino que nos capacita para pedir con autoridad y ver milagros suceder. Cuando su palabra está arraigada en nosotros, nuestras oraciones dejan de ser débiles y se convierten en declaraciones de fe que cambian la realidad. Otro ejemplo impresionante del poder de la palabra está en la historia de Pablo y Silas en la cárcel. Ellos fueron golpeados, encadenados y encarcelados por predicar el Evangelio. Humanamente hablando, estaban en la peor situación posible. Sin embargo, en lugar de quejarse o rendirse, comenzaron a orar y a declarar la palabra en cánticos de alabanza. ¿Qué sucedió? El poder de Dios descendió, las cadenas se rompieron y las puertas de la cárcel se abrieron de par en par. Esto nos muestra algo increíble. Cuando declaramos la palabra de Dios con fe, lo imposible se vuelve posible. No importa cuán oscura sea tu situación, cuando comienzas a proclamar las promesas de Dios, los muros que te rodean comienzan a caer. En Efesios 6, la Biblia nos habla de la armadura de Dios y menciona un elemento crucial, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí entendemos que la palabra no es solo para conocimiento, es un arma de guerra espiritual. Con ella derrotamos al enemigo, rompemos ataduras y activamos el poder del cielo en nuestra vida. Muchos han vivido sin experimentar este poder porque han reducido la palabra de Dios a simples lecturas religiosas, sin aplicarla con fe y acción. Pero hoy Dios quiere recordarte que su palabra es una fuente inagotable de poder. Si quieres ver el poder de Dios en tu vida, no basta con conocer la Escritura, tienes que declararla, creerla y caminar conforme a ella. Tal vez te has sentido débil espiritualmente. Tal vez has pasado por luchas donde parece que no hay salida. Pero Dios te dice hoy, mi palabra es suficiente. Mi palabra es poder. Mi palabra es vida. Cuando decides vivir conforme a la palabra, comienzas a operar en un nivel diferente. Los problemas ya no te aplastan. Las dificultades ya no te derrotan, porque sabes que la última palabra no la tiene el mundo ni el enemigo, sino Dios. Es tiempo de levantar la espada, es tiempo de hablar con autoridad, es tiempo de declarar lo que Dios ha dicho sobre ti y ver su poder manifestarse en tu vida. En el próximo punto, veremos cómo la palabra de Dios no solo nos llena de poder, sino que también es la llave que abre las puertas de las bendiciones divinas. Hay promesas esperando ser desatadas sobre tu vida, y la clave para recibirlas está en la palabra de Dios. ¿Estás listo para descubrirlo? 9. La palabra que abre puertas de bendición. A lo largo de la historia, vemos que la palabra de Dios no solo transforma, sana y da poder, sino que también es la llave que abre las puertas de las bendiciones divinas. Hay muchas personas que anhelan ver la manifestación de la provisión y la gracia de Dios en su vida, pero no entienden que la clave para recibirlo está en conocer, creer y obedecer la palabra. La Biblia nos muestra que cada promesa de bendición está ligada a un principio de obediencia. Dios no bendice de manera arbitraria.
Él ha establecido principios en su palabra y aquellos que lo siguen caminan bajo un favor sobrenatural. Un claro ejemplo de esto está en Josué 1:8, donde Dios le dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Antes bien, medita en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí vemos un principio fundamental. La obediencia a la palabra de Dios abre puertas de prosperidad y éxito. No se trata de suerte, no se trata de esfuerzo humano, se trata de vivir conforme a los principios divinos. Otro ejemplo claro lo encontramos en Deuteronomio 28, donde Dios establece bendiciones específicas para aquellos que obedecen su palabra. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus animales. Bendito serás al entrar y bendito al salir. Jehová hará que tus enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Cada una de estas promesas está condicionada a una vida alineada con la palabra de Dios. Cuando seguimos sus principios, entramos en una dimensión de bendición que el mundo no puede explicar. Vemos este mismo patrón en la historia de Salomón. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir lo que quisiera, Salomón no pidió riquezas ni poder. Pidió sabiduría para gobernar conforme a la palabra de Dios. Como resultado, Dios no solo le dio sabiduría, sino también riquezas, honor y una vida de abundancia. Este principio sigue vigente hoy. Cuando priorizamos la palabra de Dios, las bendiciones nos siguen. Jesús también enseñó sobre esto en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí está la clave para vivir una vida de bendición: poner a Dios y su palabra en primer lugar. Muchas personas buscan bendiciones sin buscar primero a Dios. Quieren provisión, sanidad, paz y éxito, pero sin seguir los principios que la palabra establece. Sin embargo, la verdadera bendición no está en recibir cosas materiales, sino en vivir en alineación con la voluntad de Dios. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, lo hizo basándose en la obediencia a la palabra del Padre. Cuando Pedro lanzó su red al mar y recogió una pesca milagrosa, fue porque obedeció la instrucción de Jesús. La bendición siempre sigue a la obediencia. Si hoy sientes que hay puertas cerradas en tu vida, si has estado luchando por recibir la provisión y el favor de Dios, pregúntate: ¿estoy viviendo conforme a su palabra? ¿Estoy aplicando sus principios en mi vida? Dios ha prometido abrir las ventanas de los cielos sobre aquellos que confían en Él y caminan en obediencia. No hay escasez para los que confían en el Señor. David lo declaró en el Salmo 37:25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esto significa que aquellos que viven conforme a la palabra de Dios siempre tendrán provisión, siempre tendrán su favor, siempre estarán bajo su cobertura. Dios quiere derramar bendiciones sobre tu vida. Quiere abrir puertas que nadie puede cerrar, llevarte a lugares de abundancia y manifestar su gloria en todo lo que haces. Pero la clave está en su palabra. Hoy te animo a aferrarte a sus promesas, a creer con fe, a obedecer sin reservas. Cuando haces esto, verás cómo las bendiciones comienzan a fluir de manera natural en tu vida. En el próximo punto llegaremos a una enseñanza crucial. Lo que estás a punto de aprender puede ser la clave para desbloquear una bendición específica en tu vida. No te lo pierdas, porque puede ser el punto de cambio que has estado esperando. ¿Estás listo para recibirlo? 10. La palabra que desbloquea bendiciones ocultas. A lo largo de este estudio hemos visto cómo la palabra de Dios transforma, sana, da poder
y abre puertas de bendición. Pero hay algo más profundo, algo que muchos no han descubierto. Dentro de la palabra de Dios hay secretos ocultos, llaves espirituales que pueden desbloquear bendiciones específicas en la vida de quienes las aplican con fe y obediencia. Muchas personas viven orando por bendiciones, esperando que Dios haga algo sobrenatural en su vida, pero ignoran que la respuesta ya está en su palabra. Dios ha establecido principios inquebrantables y cuando los aplicamos, las bendiciones fluyen de manera natural. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la historia de la viuda de Sarepta. En tiempos de sequía y crisis, ella solo tenía un poco de harina y aceite. Humanamente, estaba condenada a morir de hambre. Pero cuando el profeta Elías llegó a su casa, le dio una instrucción específica. Hazme primero una pequeña torta con lo que tienes, y después haz para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, la harina no escaseará, ni el aceite disminuirá hasta que vuelva la lluvia. Aquí había un principio oculto. La obediencia a la palabra de Dios activa el milagro. Si esta mujer hubiera actuado conforme a la lógica humana, habría rechazado la instrucción del profeta. Pero ella creyó en la palabra de Dios y al obedecer desbloqueó una bendición sobrenatural. Durante todo el tiempo de escasez, su harina y su aceite nunca se agotaron. Lo mismo sucedió con Pedro cuando Jesús le pidió que echara la red después de haber pasado toda la noche sin pescar nada. Desde la lógica humana, era absurdo intentarlo de nuevo. Pero cuando Pedro obedeció la palabra de Jesús, su red se llenó con la pesca más grande de su vida. Aquí está la clave. La bendición no llega antes de la obediencia. La provisión no viene antes de la fe. El milagro no ocurre antes de que actuemos conforme a la palabra de Dios. Muchos hoy en día están esperando respuestas de Dios sin darse cuenta de que Él ya ha hablado. Hay puertas que solo se abrirán cuando decidas creer y actuar conforme a su palabra. La Biblia dice en Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto significa que no basta con conocer la palabra, hay que aplicarla. Hay personas que llevan años orando por bendición financiera, pero no han aplicado el principio bíblico de la generosidad y los diezmos. Hay quienes oran por restauración en su hogar, pero no han decidido caminar en amor y perdón como la palabra enseña. La Biblia está llena de bendiciones, pero cada bendición tiene un principio que la activa. Dios prometió que abriría las ventanas de los cielos sobre aquellos que le honran con sus bienes. Dios prometió dar paz a quienes confían en Él y no se apoyan en su propio entendimiento. Dios prometió fortaleza a los que esperan en Él y renuevan sus fuerzas con su palabra. Cada promesa está acompañada de una acción de fe y obediencia. Jesús mismo enseñó esto cuando dijo en Mateo 7:24, el que oye mis palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí nos deja claro que la diferencia entre una vida de bendición y una vida de ruina no es la cantidad de oraciones que hacemos, sino cuánto vivimos conforme a la palabra. Dios ya ha hablado. Las bendiciones están disponibles, esperando ser desbloqueadas. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a aplicar la palabra de Dios con fe y obediencia? Si lo haces, verás lo que otros no han visto. Vivirás lo que otros no han vivido. Experimentarás el poder de Dios de una manera que transformará completamente tu vida. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. Muy pocas personas tienen la disciplina y el deseo de profundizar tanto en la palabra de Dios. Esto demuestra que eres alguien que tiene hambre de la verdad y que está buscando crecer espiritualmente. Quiero que hagas algo especial. Escribe en los comentarios la siguiente frase: hoy decido vivir conforme a la palabra de Dios. Esto será una declaración pública de fe.
Será un compromiso de que no solo has escuchado este mensaje, sino que vas a aplicarlo en tu vida. Además, quiero animarte a compartir este video con alguien más. Recuerda que hay personas que necesitan esta verdad. Tú puedes ser el puente que los lleve a conocer el poder de la palabra de Dios. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Este canal es un refugio para aquellos que buscan crecer en su fe. No permitas que el enemigo te robe la oportunidad de seguir aprendiendo y fortaleciéndote en Dios. Antes de irte, quédate unos minutos en silencio, dejando que la música de fondo ministre tu corazón. Usa este tiempo para hablar con Dios, para agradecerle por su palabra y para comprometerte a vivir conforme a ella. Dios tiene grandes cosas para ti. Las puertas del cielo están abiertas para aquellos que creen y obedecen su palabra. Que la paz de Cristo inunde tu corazón y que su palabra sea la guía que transforme tu vida para siempre. Nos vemos en el próximo mensaje.